Bueno, buenas tardes de nuevo. Ya estamos grabando la clase, así que sepan todos que de acá van a la fama, salen todos y todas por YouTube. Eh, Dejo grabado que estamos en primero A de lengua y literatura, que hoy es 27 de marzo, es la segunda clase, segundo encuentro, y que después hago la conversión y lo paso a YouTube. Para quien quiera saber cómo se hace esto, es muy fácil. Hay un programa que se llama OBS Studio. Ténganlo en cuenta, OBS Studio. eh, y que hay un botón cuando entran y lo abren, hay un botón que dice iniciar grabación, le hacen clic a iniciar grabación, graba todo lo que hay en pantalla, todo el tiempo, todo lo que hay en pantalla, y cuando termina le ponen detener grabación y listo. Y después ese archivo lo tienen que subir así como está al canal de YouTube, que lo convierte en video. ¿Sí? Así que el procedimiento es muy fácil para cuando tengan que hacerlo, para cuando quieran hacerlo. Acuérdense que hoy que es OBS Studio. Eh, el aula de ustedes está... eh, voy parando porque voy habilitando para que entren. El aula de ustedes del instituto está habilitado, así que los materiales que les muestre hoy eh, se los pasaré, los voy a subir de nuevo. Tenemos aquí una invitada de lujo, Lilia, buenas tardes. ¿Andás por ahí? Ahí va. No, ahora viene la preceptora, pidió entrar. Hola Lilia, ¿andás por ahí? Ahora, ahí está. Ya Sí, te... estoy, sí, Ahí uy, vi. Tenemos una invitada de lujo, había dicho y no te había dejado entrar todavía. Bueno, este... ¿Vos querés comunicarles algo, decir algo o, o estar por acá? Bueno, hoy, eh, como les había dicho la semana pasada, vamos a ver algunas cosas instrumentales. Cualquier cosa ustedes me detienen. Los materiales que yo les muestre los van a ver de nuevo y se los voy a subir al aula del campus, así que lo que yo vaya mostrando hoy tiene que ver con ir aprendiendo algunas cosas que les van a servir para cursar. Eh, lo primero que eh, nos después en la semana volvemos a arreglar. La verdad que como les dije, yo no soy el que les da acceso al campus, y el compañero nuestro que es tanto el preceptor de ustedes, que es Juan, como además es el encargado de medios técnicos del instituto, está esta semana con licencia por enfermedad, así que cuando termine, que son más de 300 aulas, seguramente les va a ir dando acceso a todo el mundo. Así que cuando sepamos que tienen acceso, seguro que se les va a avisar o les va a llegar algún aviso, algún mail a ustedes, y alguno de ustedes se va a enterar y le comunica a todos. Digo porque algunos estaban escribiendo que no tienen acceso todavía. De todas maneras, vuelvo a decirles, además de que esta clase se está grabando, todo lo que hablemos hoy va a subirse a YouTube y al campus del instituto, y en algún momento, en cuanto tengan acceso, lo van a poder ver en los dos lugares, y yo les voy a empezar a enviar
los accesos a YouTube también. Les decía, hay algunas cosas instrumentales que vamos a ver hoy. Antes de empezar a ver la semana que viene antes de empezar a ver la semana que viene historia de la educación, que es con lo que empezamos la semana que viene. Lo que vamos a trabajar hoy es 3 o 4 instrumentos de trabajo que ustedes tienen que poder manejar para dar clase cuando les toque, pero también para organizar sus estudios y para presentar trabajos. Como estas cosas, además, se las voy a pedir, les decía la semana pasada, vamos a hacer lo que se llama un portafolio, un cuaderno, una carpeta donde ustedes tengan todo lo pertinente a esta materia. Cuando puedan, bajan lo que les hablo hoy y lo agregan. La primera cuestión es que después lo vamos a ver en pizarrón de nuevo, es que como van a tener que aprender a escribir textos, primero informativo expositivo o expositivo informativo, como quieran llamarle, pero textos en los que ustedes informen algo que no sea propio, para después agregarle el texto argumentativo, que es donde ustedes agregan su propia posición. Vamos a ir parte por parte. ¿Vieron cómo dice el chiste? Vamos parte por parte, dijo Jack el Destripador. Bueno, así vamos parte por parte. Para poder escribir un texto informativo de lo que sea, y hoy van a hacer un texto informativo al final de la clase, un texto informativo de lo que hicimos hoy, como informándole a otra persona. No es para ustedes, es para otra persona. Le van a informar qué es lo que hicimos hoy. Primera cuestión de cualquier texto. Hay que elegir un destinatario. Cada vez que ustedes escriben, tienen que tener un destinatario. Como les dije, las primeras clases hablo yo, después empiezan a hablar ustedes. Hoy hablo y muestro. Tener un destinatario significa a quién le dirijo este texto, quién quiero que lo lea. Lo pueden leer 20.000. 20.000 es un texto literario. Lo leen todas las personas a las cuales le llegue ese texto literario y no sabemos específicamente a quién se le dirige. ¿Por qué? Porque podemos hacer un texto, como mucho podemos definir el público y decir, bueno, esto es de literatura infantil, esto es para adultos, podemos definir el estilo, ¿sí? Podemos definir a qué se refiere. Pero a partir de ahí el texto literario sale al mundo y no sabemos quién lo va a leer, y como no conocemos el destinatario, o sea, no conocemos el interlocutor, hay que tratar de que sea lo suficientemente claro. Pero acá no vamos a hacer texto literario, por lo menos en estas clases, sino que vamos a hacer textos académicos. Y si hacemos textos académicos, los textos académicos empiezan por ser informativo y expositivo. Presentan, muestran, describen, explican e informan algo a otra persona. Lo presentan, lo muestran, le explican, le dicen esto es así, de tal autor, de tal persona, o porque lo estoy viendo y lo estoy describiendo, ¿no? Y entonces no debería entrar en juego la opinión propia o la idea propia, porque yo estoy informando una idea de otra persona. Esa es la primera cuestión de un texto informativo, o la segunda, porque la primera es definir el destinatario. ¿A quién vamos a destinar un texto académico informativo? ¿Quién es el destinatario? Bien.
¿Qué les parece a ustedes? ¿A quién se lo destinamos? Un texto académico producido por estudiantes puede ser destinado ya sea a otros compañeros o incluso a los profesores. Depende del contexto también en donde se esté produciendo. Eso dice Micaela. ¿Sí? Bien. ¿Alguien más que puede decir algo más? Puede ser también a futuros ingresantes. A futuros ingresantes es una otra posibilidad. ¿Alguna cosa más? Bueno, son buenas opciones de destinárselo a los compañeros, destinárselo a los profesores o destinárselo a un ingresante. Uno elige un público, a los compañeros de otras carreras, porque lo estamos poniendo dentro del contexto institucional nada más. Puesto así, con las respuestas que ustedes dijeron, como dijo creo Micaela, el contexto en el que lo ponemos es el institucional. La cuestión que yo les voy a proponer es más amplia, es mucho más amplia. Vamos a jugar un rol, y es que fuimos contratadas y contratados para una revista. Y va a haber una publicación para una revista o un periódico. Por lo tanto, no sabemos quién lo va a leer. Ese es el juego. Hola Fabián, trata de no chocar mientras andás ahí. Uno acostumbrado a hacer esto, me reconoce rápidamente. Fabián está manejando. Cuando puedas, eh, con cuidado. ¿Por qué les propongo este juego? Porque en el juego de siempre escribirle a una persona, escribirle porque fuimos contratados para un periódico, para un diario, y vamos a informar y vamos a escribir esa nota informando al lector o a la lectora, no los conocemos. Y como no los conocemos, sabemos que va a haber alguien que va a leer, pero no sabemos quién es. El contexto, como es mucho más amplio, no nos permite dar por supuesto nada. No damos por supuesto nada. Entonces, no es que porque el profe lo dijo, yo le escribo al profe y el profe dice, usted me entiende si lo dijo en tal clase. O porque lo dijo una compañera. Porque entonces escribimos un texto informativo con sobreentendidos y supuestos de que la otra persona entiende. Si nosotros nos ponemos en el rol de escribirle a un público que no conocemos, tenemos que ser muy claras y muy claros. Y eso es lo que vamos a ir practicando todo el año. Primero, al destinatario no lo conocemos. Le vamos a informar algo. Iremos viendo en el año qué. Hasta llegar a fin de año a contestar qué es ser profesora de lengua y literatura, qué es ser profesor de lengua y literatura. Pero también se lo van a escribir a alguien que no conocen. No a los compañeros ni al profesor. Y eso nos permite no dar por sobreentendido y conocido nada. Así que en la postura que tenemos, nosotros informamos y explicamos a un destinatario que aún no conocemos y que nos tiene que entender que tampoco nos conoce a nosotros, porque como mucho el diario podrá publicar nuestra foto, pero todavía no nos ha visto ni hemos tenido conversaciones personales para que nos conozcamos más allá de lo escrito. Esa posición desde dónde escribo y a quién escribo es la que les voy a recordar todo el año, porque es la que implica que cada vez que yo haga algo,
vea si fui lo suficientemente clara o lo suficientemente claro como para que la persona que no conozco pero que me está leyendo entienda lo que yo estoy escribiendo y que a mí no me conoce tampoco. Esa es la posición desde la cual escribimos e informamos. Hoy a esa persona que no conocemos le vamos a informar al final de la clase lo que hicimos en clase. Lo escribimos en el cuaderno de la materia o lo escribimos en otra hoja, pero después lo pegamos en el cuaderno de la materia. Primer esbozo de texto informativo. Van a escribir de cada ítem que trabajamos hoy un párrafo. Hoy vamos a trabajar texto informativo, mapa conceptual, línea histórica. Así que van a escribir un párrafo explicativo de cada uno. Ahora estamos hablando del primero, de lo que ustedes tomen nota en borrador, después lo convierten en un texto. ¿De qué se compone un párrafo? Un párrafo tiene una idea principal e ideas aclaratorias y ejemplos. Siempre. En un texto informativo, y por ahora vamos a empezar de la manera organizativa tradicional. Lo primero que hacemos es decir, vamos a hablar, siempre presentamos el párrafo, entonces presentamos el texto, entonces ponemos, hoy 27 de marzo, en la clase de lengua y literatura, hablamos de texto informativo, hablamos de mapa conceptual y hablamos de línea histórica. Y después de eso viene el siguiente párrafo. Cuando lo presentamos, una vez que presentamos, lo voy a repetir igual varias veces en el año, pero lo digo ahora. Una vez que presentamos de qué va a hablar este texto que estamos escribiendo, punto y aparte. Punto y aparte para ir al segundo párrafo. Y el segundo párrafo lo empezamos con una de las cosas de las que dijimos que íbamos a hablar. Por ejemplo, texto informativo. El texto informativo, ya les dije antes de qué se trata, vean cómo lo resumen, pero uno dice, el texto informativo se trata de estas cosas y lo vamos a dirigir a tal público destinatario. Punto seguido, y empiezo a explicar qué quise decir en esa primer frase. Puedo usar puntos seguidos, puedo usar comas, puedo usar punto y coma, puedo usar dos puntos, recursos, todos que están dentro de ese párrafo para seguir explicando la primera frase donde yo lo que hice fue poner una definición. ¿Sí? Por hoy vamos a dejar la que ustedes tomen de lo que estuve explicando de texto informativo. O sea que después de presentar el texto y decir voy a hablar de esto, pongo punto aparte y empiezo con una definición de una de las tres cosas que vamos a hablar hoy, la defino y la explico esa definición. Recursos que tengo para seguir dando ejemplos, si voy a dar ejemplos voy a decir, por ejemplo, dos puntos y doy algunos ejemplos. Pero antes de eso trato de explicar qué quise decir en la definición y tengo algunas ideas más. O sea que cuando tengo un párrafo, ese párrafo tiene una definición y diferentes recursos que van a ir practicando. Además ustedes tienen otras materias donde van a practicar esto también. Diferentes recursos para poder explicar la definición. Termino de explicar esa primera definición del primer párrafo y cuando terminé el primer párrafo, que se refería en este caso a texto informativo, termino de explicarlo, punto aparte, porque voy a empezar con otra idea.
y sigo. Y el mapa conceptual es tal cosa, doy definición, doy explicaciones de esa definición, termino y digo punto aparte. La línea histórica y hago otras explicaciones punto aparte. ¿Sí? Después vamos a ir viendo cómo se le da un cierre, pero por ahora que ustedes practiquen esto de presentar el texto siempre en inicio presentando el texto, diciendo de qué vamos a hablar, comentando las ideas de las que vamos a hablar, poniéndolas como títulos, y después cada una de esas ideas va en un párrafo y cuando termino de explicarlo va a punto y aparte. Si hicieron un párrafo de 40 renglones, hay algo que está mal. Hay algo que no está funcionando. En algún momento tenían que haber hecho punto y aparte porque cambiaron de idea. ¿Sí? Saben, lo van a ir sabiendo que una de las funciones de los signos de puntuación es la de señalar pausas en las lecturas. La de señalar énfasis, la de señalar ideas, a veces pueden hacer preguntas, a veces podemos hacer preguntas al lector para lo que sigue, pero hoy no, hoy es explicativo de lo que hablamos acá. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? ¿O comentario o algo que quieran decir? Profe, yo tengo una consulta. Dale. Soy Agostino Denis. Mencionó dos hechos importantes a tener en cuenta. El primero era elegir un destinatario. ¿El segundo cuál era? Que es explicativo y que por lo tanto lo que vamos a hacer es explicar e informar. ¿Sí? En este caso. ¿Sí? Ok, gracias. Vamos a ir, Noelia, en los temas, no hay problema porque los voy a nombrar. El primero es el que estamos hablando. Hoy es un inicio, nada más que un inicio a texto informativo y explicativo. Y lo de elegir el destinatario es un juego. Desde el punto de vista didáctico se llama... es una estrategia que se llama simulación y juego. ¿Qué vamos a simular? Que nos contrataron para una revista. Y si nos contrataron para una revista, elegimos un destinatario que no conocemos. Para que no quede en esa cosa interna de porque lo dijo en clase. No es una carta al profesor. Y esta es una práctica para cuando tengan parciales. Porque en los parciales no van a poder hablarle al profesor. Cuando presenten trabajos prácticos no van a poder hablarle al profesor. Ustedes tienen que presentar el trabajo práctico o el parcial respondiendo a la consigna que se les pida. Por lo tanto, si hacemos de nuevo el imaginario de que le estamos escribiendo a un interlocutor que no conocemos porque lo que estamos jugando es a que hoy nos contrataron para una revista y nos piden este artículo para esta revista, Denise, no hay ningún pedido de entrar. No hay ningún pedido de entrar, que pidan de nuevo. No tengo ninguno, yo si no los dejo entrar enseguida como pasó con ustedes. Entonces, entiendan que no es que siempre le escribimos porque nos contrataron para una revista, espero explicarme bien, es que estamos jugando el rol de escritores de una revista, jugándolo como un juego de roles, y en ese juego de roles, jugando ese rol de, oh, mirá, me llamaron mamá, papá, pareja, hijo, a quien sea, mirá, me llamaron, mirá, me contrataron, voy a escribir, mirá lo que me pidieron que escriba. La mejor prueba es, además, darle a alguien que no conocemos y que no es del curso, que no está acá y que por lo tanto no sabe de qué hablamos, para que al leerlo me pueda decir si fui clara o si fui claro al escribirlo. Así que el juego de rol es obviamente imaginario, pero implica esto, me obliga a ser claro para la persona que me está
leyendo. Profe, Sí, una consulta con este Micaela. juego de rol. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, nos contratan, supongámosle, en una revista que, no sé, es como que tiene un público fijo o tiene cierta temática? Obviamente, hasta Igual, cierto punto sabríamos a quién nos estamos dirigiendo y cómo tendríamos que hacerlo, porque hay una temática fija. en general, digo, si entramos en todo el juego, en general las revistas tienen una línea editorial fija, tienen un público ya cautivo, y además tienen una forma de escribir que tiene que ver con, bueno, en esta revista hacemos las llamadas de esta manera, esta es la tipografía. Ustedes vieron que si miran un diario, últimamente miramos todo por internet, pero si uno mira un diario en papel, reconoce cuál es el diario sin ver el título porque las tipografías son fijas. Entonces, aún así, Micaela, vos no conoces al público, ni te conoce a vos, ¿sí? Entonces, uno entrará en las indicaciones editoriales y tratará de hacerlo con el formato editorial, que es lo que yo les digo respecto a las consignas que les dé el docente en el parcial o en los trabajos prácticos que les pida. Le dirá, mirá, esta es la consigna, tenés que escribir esto, no otra cosa. Pero aún así, vos no conocés a las personas que lo leen. Por lo tanto, en la simulación tenemos que ser lo suficientemente claros para no dar por sobreentendido poniendo, por ejemplo, bueno, un texto informativo se hace con lo que escribió el profesor con lo que explicó el profesor en la primera clase. No, porque entonces me están hablando a mí, ¿sí? O a un compañero, che, andá y mira el video, ¿sí? Eso es un mensaje de WhatsApp, un mensaje de amigos o hablando por teléfono o en un audio. No es una explicación para un público desconocido respecto a qué cosa es un texto informativo. Entonces, Una consulta, para hacer los textos informativos tendríamos que ver mucho sobre los registros, ¿no? De cómo ¿a, escribimos. a qué registros te referís? Pasa que yo intenté hacer el ingreso en la UNLAM y a nosotros nos enseñaron el tema del registro sería informal, formal, eso, dependiendo a qué nos dirigimos y qué texto queremos escribir. Sí, acá es un texto académico y si es un texto académico escribimos formalmente. Igual hoy es introducción, no es todo, de esto van a ver mucho más conmigo, que les voy a dar algunas cosas de formato, de cómo trabajamos en Word y van a ver con otros profes también, ¿sí? Así que se va a ir ampliando. Hoy es una introducción, hoy practicamos nada más cómo se escriben párrafos, ¿sí? El lenguaje es académico y formal, ¿sí? ¿Por qué? Porque, vuelvo a decir, nos contrataron para una revista académica para escribir un artículo, ¿sí? La primera clase del instituto en pedagogía, la segunda clase de pedagogía, punto. Vamos a imaginar que ese sería el título, ¿sí? Pero es formal. No hacemos un texto coloquial, no hablamos con el otro, ¿está? Le decimos al otro esto. Esta es la primera práctica. Después podemos agregar estilos y otras cosas más. Pero la primera, para todos, la primera es que tenemos que ser claras y claros en la información que damos. Y para tener esa claridad, imaginamos un interlocutor que no conocemos. Sí, yo estoy abriendo la mano para acá como si estuviera en clase y pero bueno, Claro, digamos que puede ser para cualquier público, digamos, puede ser para un chico, un grande, un adulto mayor. no sabemos quién lo va a leer. Claro, entonces esto hay que explicarlo bastante complejo y completo como para que se pueda entender a varios públicos, digamos. Tratemos de no hacerlo complejo, tratemos de hacerlo completo y simple, ¿sí? Okay. No hacen falta las palabras rebuscadas
No, no está bien dicho palabras rebuscadas. No hace falta todo el tiempo palabras teóricas, porque si damos una palabra teórica vamos a tener que explicar qué queremos decir con eso. ¿Sí? Si nosotros decimos pedagogía, y vamos a tener que explicar a qué nos referimos con pedagogía. No es que lo vayan a decir hoy. Hoy hablamos de estos 3 temas. Y estamos viendo cómo le damos inicio a un texto informativo. ¿Sí? Estamos con eso. ¿Por qué? Porque rápidamente van a tener que empezar a presentar textos, porque rápidamente esta materia, como les expliqué la semana pasada, se aprueba en 2 tramos, y como se aprueba en 2 tramos, en cada tramo hay 2 notas que tienen que tener para poder promocionar. Una de las notas va a ser un trabajo práctico que va a ser inicialmente más simple, pero la segunda va a ser un parcial presencial y van a tener que escribir. Y para escribir, cuando tengan una pregunta, dirán, bueno, ¿de qué trata la pedagogía? La pedagogía trata de qué trata los aspectos principales de la historia de la pedagogía. Bueno, trata de las cosas que vamos a ver la semana que viene, no las aviso hoy para no armar más lío. Puede ser, Camila, pero lo hablamos la semana que viene eso. Por eso vamos primero por lo instrumental. Camila me está preguntando por escrito si leeremos a Aníbal Ponce. Hay 4 textos distintos de historia. Ustedes van a poder elegir uno de los 4. Y uno de los 4 es el por el cual pregunta Camila. Pero la semana que viene. Quiero darles esto porque en cuanto tengan que empezar a escribir conmigo o con otra materia, la idea de cómo ordenarse y cómo hacer una primera práctica de la cual puedan hablar en grupo, porque la consigna va a ser que presenten la semana que viene. Iniciamos la clase con un escrito por grupo de qué hablamos hoy. ¿Sí? El texto se va a llamar Segunda clase de lengua y literatura, y ustedes la semana que viene, cuando empezamos por grupo, se irán comunicando con los grupos que tienen para escribirlo, y uno por grupo porque no voy a poder leer todos, pero para poder trabajar esto de en cuanto tengan un parcial van a presentar, vamos a tal pregunta, esta es la pregunta, bien, para contestar esta pregunta debemos hablar de tal cosa, tales y tales cosas. Presentamos de qué vamos a hablar y después ponemos un párrafo de cada una de las cosas con las que presentamos para contestar la pregunta que nos hicieron. Va a ser lo mismo. Y aún así, el imaginario tiene que ser que le hablan a alguien desconocido. Porque eso les garantiza a ustedes ser claras y ser claros. Porque si le hablan a un interlocutor conocido, van a dejar por sobreentendidas cosas y después se van a encontrar con que no contestaron o no desarrollaron o no fueron claras, no fueron claros, ¿sí? Lo practicamos. A ver. Sí, tenés razón, Omar, es la presentación iba a ser en una aplicación que se llama Padlet, pero hasta que no tenga terminada el aula para ponerles para poder enviarles o por el aula, por mail, o bien que lo tenga terminado para poner el enlace, no me salía el enlace, hasta que no pueda ponerles el enlace no podemos hacer la presentación, ¿sí? Así que queda pendiente y es cierto, pero tengo que poder garantizar que el enlace le llegue a todos y que lo pueda poner en el aula para que quede como parte de la tarea. Así que irá el enlace, que eso lo van a hacer personalmente en casa, no es para clase, no hay problema, pero van a poder hacerlo en casa tranquilamente porque es muy fácil.
y para la semana que viene les doy como tarea por grupo traer este texto, segunda clase de lengua y literatura. ¿Alguna pregunta, algo que no quede claro? Yamila. Profe, dentro del texto que hagamos no debemos repetir palabras, o sea, palabras o oración, no repetir las mismas oraciones ni nada de eso en el texto. Si se puede, una de las formas, ya que tenemos tantas ayudas informáticas, es cierto que yo siempre digo que tenemos las ayudas informáticas, pero después el celular y la computadora hacen lo que ellos quieren, hasta que logramos que nos den bolilla, pero una forma posible es poner la palabra. Antes había, directamente uno tenía diccionarios de sinónimos, ¿sí? En papel. Bueno, ahora es posible recurrir a los sinónimos googleando. Entonces uno pone la palabra y pone al lado sinónimos. Y les van a aparecer sinónimos, ustedes se fijan si quiere decir lo mismo y lo buscan si es que no les sale. Las frases hay que tratar de no repetirlas para no ser redundantes si es que uno fue claro. Entonces lo que puede ocurrir, Yamila, es que, como decía antes, pongas la frase y le des una explicación a esa frase. En principio son 4 cosas, no 3, perdón, de las que vamos a hablar. De nuevo, Néstor, no lo sé, por el momento no sé cómo va a estar. Están todos administrándolo. Lo que les expliqué antes es que Juan tiene que hacer más de 300 aulas. Cuando termine todas las aulas y estén habilitadas las de todo el instituto, seguramente van a poder entrar. Para todos, de a poco van a poder entrar. En algún momento, sí, Noelia, gracias. En algún momento yo voy a poder entrar y mandarles un mail por lo que se llama mensajería interna del aula. Cuando les llegue a ustedes un mail por mensajería interna, va a significar que están habilitados, ¿sí? Porque se los mando a todos en conjunto. Y ahí va a significar que pueden entrar al aula. 3 temas nos quedan. Ahora voy a buscar, voy a poner otro enlace para que ni bien lo ponga, unos minutos salimos y volvimos a entrar en el nuevo enlace que voy a poner en el chat. Nos queda, que me había olvidado, vamos a hablar de qué son las falacias. Yo voy a tomar la lista de la asistencia ahora, porque yo tengo quienes entraron, quiénes son los integrantes, así que ahora copio, me lo guardo y después lo paso a la lista. Digo, pues está acá, para el administrador está la lista de los integrantes. Así que ahora cuando volvamos, me da 15 minutos, no 10. Así que tenemos 15 minutos como para hacer más cosas. Claro, sí, Lucila me avisó a mí también. Te lo juro. Como les dije, bueno, para los que entraron después, la clase queda grabada. Por lo tanto, me quedan grabados todos los nombres de quienes asistieron. Los estoy pasando por acá y después los paso a la lista. Así que no se preocupen, que está la asistencia de todos ustedes grabada. Y cuando vean la clase y vean este momento, van a ver que estoy pasando los nombres uno a uno, ¿sí? Yamila, vos querías decir algo más porque tenés la mano levantada. Bájala entonces, ahí hay que aprender. Toca la mano de nuevo, eso. Bueno. No dije nada del canal de YouTube, ¿sí? Pero mi canal de YouTube se llama igual que yo, Sergio Kipperstein. Pero cuando esté subido les voy a avisar porque les tengo que mandar el enlace. Así que
no se preocupen. O sea, en realidad si quieren entren y exploren el canal porque hay clases de todos lados de antes, así que pueden verlo. Son de libre acceso. El canal de YouTube es Sergio Kippersheim. ¿Sí? Si yo mando, Gabriel, yo no me mandes ahí, por ahí sirve para los compañeros que lo tomaron. Yo mando mails a 2 lugares. Si ustedes necesitan mails, una es que me manden al mail que yo les mandé la semana pasada, ¿sí? keeper281156 se los puse en el pizarrón la semana pasada y yo ahí los registro. Pero la otra es que yo les mando a los mails que figuran en el aula y ahí cuando les mando les llega seguro porque ya están inscritos con ese mail. Steffi. Yo quería consultar nada más si este texto que hay que escribir es solamente para que lo tengamos, digamos, para practicar, o hay que entregarlo en la clase que viene. No, me lo muestran en grupo la semana que viene y ustedes se guardan. Acá vamos a hacer una cosa. Cada vez que escriban algo personalmente, se lo guardan, pero después lo comparamos con el modelo. ¿Sí? Lo comparamos con un modelo para que ustedes puedan hacer autocorrección. Entonces, cuando yo pase por grupo y trabaje con el grupo, el texto que hicieron, ustedes pueden revisar lo que ustedes escribieron y compararlo. Eso lo van a hacer mucho como profes y profas. Van a hacer poner modelo para que los estudiantes puedan revisar su propia producción. Así que vamos a hacer esto acá también. ¿Sí? La semana que viene no hay, cuando sea para entregar y poner nota, yo te juro que te vas a enterar rápidamente. Se los voy a decir y si no me escuchaste todos te van a empezar a decir. Por ahora para la semana que viene no hay mínimo de integrantes, no hay problema. Para la semana que viene es como estén en clase. Después vamos viendo cómo lo eligen y lo reorganizan, por eso les leí el cuento de Dolina de la semana pasada. Les voy a mostrar algo, porque así lo hacemos corto, algo de lo que van a tener que ir haciendo durante el año. Si esperan aquí está. A ver si me sale. Nunca me sale esto de compartir. Hola, Fiamma. Bueno, acá les voy a mostrar algo. ¿Se ve más o menos? ¿Ven que hay 3 líneas? Bueno, esto es un esquema de lo que vamos a ir haciendo durante el año. Cada vez que les diga vamos haciendo línea histórica a partir de la semana que viene. Fíjense que tiene 3 líneas diferentes. Dice, en el medio dice Argentina y América Latina, arriba dice resto del mundo y acá estampa. O sea, el segundo punto que estamos trabajando para que ustedes expliquen en el texto es línea histórica.
¿Qué vamos a hacer con la línea histórica? Vamos a hacer 3 paralelas, como están acá, y esas 3 líneas históricas que ustedes van a ir haciendo paralelas, fíjense que las 2 primeras dicen resto del mundo, Argentina y América Latina, y dice fecha, y abajo dice suceso al cual se refiere. Entonces vamos a poner una fecha que necesitemos recordar y a qué se refiere esa fecha. Y en Argentina y América Latina lo mismo, de manera que podamos ir explicando, podamos ir poniendo y comparando lo que ocurría en cada lugar al mismo tiempo, ¿sí? De manera que podamos empezar a comparar momentos históricos. A ustedes les va a pasar con los libros cuando lean, por ejemplo, El matadero y la cautiva de Esteban Echeverría, cuando lo escribió, qué ocurría en el mundo y qué ocurría en Argentina cuando lo escribió. La tercera línea, que se llama estampa, se refiere a la misma fecha, pero lo que nosotros tenemos que poder poner en la estampa es cómo se vivía en ese momento. Tenemos que entender qué comunicaciones había, qué maneras de relacionarse, qué medios de comunicación, qué avances científicos había, qué transportes había, cómo eran las casas. Hay que comprender cómo era la vida en ese momento para entender que, por ejemplo, creo que lo hablé con ustedes la semana pasada, que la Revolución de Mayo, por ejemplo, para llegar al norte de nuestro país y avisarla, y tardaba 3 días por lo menos, porque se iba pasando a caballo y avisando a caballo con un medio de comunicación que se llamaban los chasquis, que llevaban una nota, o cambiaban ellos de caballo o se la daban a otra persona que subía a caballo e iba hasta la próxima posta. Tener una idea de cómo se vivía nos da un marco de por qué se produjo de esa manera este suceso en ese momento histórico. Profe, o sea Sí. que lo que sería de la línea estampa sería lo social y cultural de la época. Lo social, lo cultural, lo tecnológico, ¿sí? Julio Verne, iniciador de la ciencia ficción. Bueno, pues bien, cuando Julio Verne inicia la ciencia ficción y escribe De la Tierra a la Luna, él imagina que para viajar a la Luna hay que viajar en una bala de cañón, y que se llega a la Luna en una bala de cañón, e imagina que hay aire en la Luna, ¿sí? Porque no había más para que alguien pudiera recorrer grandes distancias, no había más que eso, no había vuelos, estaban empezando los aviones con los hermanos Montgolfier, se viajaba en globo. Entonces, digo, entender por qué escribe eso y no un viaje interespacial como Star Trek en Viaje a las Estrellas, es entender de qué disponía el escritor en el momento en que lo escribió. Lo mismo para las demás cosas cuando veamos historia. Entonces, ustedes tendrán que averiguar qué es lo que va ocurriendo, y lo que van a aprender es cómo poner adentro de esas fechas un enlace para que lleve a una explicación de esa fecha y de esa estampa. No lo van a poder escribir ahí porque no hay lugar en la línea histórica, pero uno pone un enlace y guardó en su propio lugar, en su propio drive o donde quiera guardarlo, ese texto donde está la explicación, ¿sí? De manera que siempre van a poder recurrir a eso para quien lo lea. Después vamos a ver, cuando les pida línea histórica, cómo me la muestran o cómo me la envían. Por el momento es una presentación gráfica que les hice para comprender esto. Hasta acá. Sí, Fabián, ya vamos a ir cambiando. Decime mientras yo voy poniendo el nuevo enlace. Decime.
¿Me escucha? Ah, no, era para saber si ahora cuando se corta esperamos que suene algo o nos intentamos meter de nuevo rápidamente. No, ahora pongo ya. Esperen que me equivoqué. Em, ¿Lo ven ahí? Les puse un nuevo enlace. ¿Alguien lo puede ver y pasárselo Sí, a todo el grupo? profe. Sí. Bueno, cópienlo, pásenselo al grupo, salgan y entramos al otro. Ya, porque así no se nos corta. ¿Está? Oh. No se vayan, no se vayan. No se vayan, no se vayan. Cerré el otro. Esperen que les tengo que pasar de nuevo. Ah, ya les dije que iba a ser lío. Sí, igual lo pasamos al grupo, así que no se preocupe. No, pero yo no puedo entrar y abrirlo porque díganles que no, que ese no vale. Díganles eso. Porque yo no puedo abrirlo porque me lo cerré. Eso es lo que quiero decirles. Un segundito. Ahí está. ¿Lo ven ahora? Denle que se nos corta. ¿Lo copiaron? Eso. Nos vemos allá, como dice Lucila. Vayan saliendo todos. Como les dije, iba a tocar el botón inadecuado y cerré el otro y se lío. Vamos admitiendo a los demás. Miren que hay alguien que tiene el micrófono abierto y se escucha lo de su casa. Supuestamente faltan 8 personas.
Y mientras se siguió grabando, así que quedó grabado el lío que hice yo, que cerré una pantalla que no era, y menos mal que no se habían ido todos hasta último momento. Bueno, mientras tienen algún comentario, alguna pregunta. Por ahora ya van a tener todo el año para preguntar, no se preocupen que van a empezar a preguntar pero si usted dijo esto, dijo lo otro, y vamos a empezar con las aclaraciones y a ver cómo se hace la comunicación en el aula y los entendidos y los sobreentendidos y los malentendidos entre un profesor y 40 y pico, 50 personas que son ustedes. Igual no se preocupen, el otro día entré a filosofía y eran 84, así que les dije, bueno, buenas tardes, yo me voy de acá, me rajo, 84, no quiero verlos más. Fue así mi presentación cuando vi que son 84 en primer año de filosofía. En realidad ustedes son 120 porque tienen 2 cursos en filosofía y uno solo a la noche. Sí, Camila. El texto de hoy, la idea es que para que tengan la práctica personal y grupal, el texto de hoy lo hacen primero solas y solos. Hacen el propio. Después trabajan en grupo, que hay que aprender a trabajarlo. Entonces discutirán la mejor manera de escribirlo según ustedes y lo traen en grupo y yo voy a tratar de pasar. Ustedes me avisan cuando yo llegue, profe, teníamos el texto, porque yo a veces vengo enganchado con lo nuevo de la clase y me olvido alguna cosa de la clase anterior. No hay ningún problema en que me lo hagan acordar, ¿sí? Pero la idea es esta, revisamos el texto la semana que viene en conjunto, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta respecto a lo que les mostré de línea histórica? ¿Hace falta que lo volvamos a mostrar? Mínimo y máximo, por ahora no hay. Con lo que quieran la semana que viene. Después, cuando haya que poner algún límite, les voy a decir de cuántos y por qué. Por ahora es en el grupo en el que estén trabajando en aulas y ya se los armaron, y si no, lo arman. Voy a repetir un concepto de cursada que si bien no me voy a poner a comprobarlo, como adultas y adultos que están estudiando, es importante que lo tengan en cuenta. Y es, no se refugien en el trabajo de las y los demás, no haciendo el propio. Muchas veces pasa que en los grupos no hago lo mío porque total lo hizo otro. Primero, acá vamos a trabajar utilizando el error como camino de aprendizaje, no para condenar. Así que en este marco no se preocupen con los errores supuestos, si es que creen que los tienen, por un lado. Y por otro lado, porque se van a perder la oportunidad de hacer su propia práctica. La idea de la práctica, de su propia práctica, es esa. Hago el trabajo, lo comparo con el resto de los compañeros, en conjunto vemos cómo se organiza mejor de acuerdo a lo trabajado, y después el profe pasa y volvemos a ver con el profe que no estuvo en la discusión del grupo y tiene que poder entender, como cualquier otro que lee la revista imaginaria de la que hablamos antes, tiene que poder entender el texto para que yo les pueda dar una referencia diciendo esto no está claro, esto sí, esto está bien organizado, este párrafo sí, este no, y les voy a tratar de darles referencias que les permitan a todos y a todas ir revisando su propio escrito junto con el grupal. No va a ser para corregir ni va a ser para calificar. El que no lo hace
o la que no lo hace, se pierde la oportunidad de trabajar y autocorregirse. Nada más, no pasa ninguna otra cosa. Se supone que estamos para eso y que cada uno tiene que trabajar lo propio. ¿Alguna pregunta sobre línea histórica? Por ahora es un gráfico. Ustedes van a tener que poder ver la simultaneidad. ¿Qué ocurría en Argentina? ¿Qué ocurría en el resto del mundo? ¿Qué ocurría en Latinoamérica? ¿Y qué ocurría y cómo era la vida en ese momento? Entonces, cuando la semana que viene lleguemos, o la otra semana, al siglo XIX y entremos en el año 1800, por ejemplo, y hablemos de Simón Rodríguez en Venezuela, estaremos diciendo que por acá se estaban gestando las invasiones inglesas y que cuando fue la revolución bolivariana en Venezuela, con Simón Rodríguez, maestro de Simón Bolívar, fue en 1811, acá ya estaba la revolución hacía un año, ¿sí? Y tenemos esa comparación. Pero si hablamos de la estampa, decimos que se vivía como en la vida colonial, que había casas, que había chozas, que no había alumbrado, que pasaba un sereno prendiendo las luces con una vela y dando la hora, ¿sí? Diciendo, pasaba caminando y decía, las 10 han dado y sereno, quería decir, está todo bien, está todo tranquilo, las 10, y por eso se llamaba sereno, y venía con un palo largo y con fuego y prendía las velas de la calle, y que 30 años antes se había inventado la primera vacuna, que era la vacuna antivariólica, y era lo único sanitario que había, que Pasteur estaba empezando a desarrollar la idea de la pasteurización. Santander es parte de la Revolución Mexicana, colombiana, es así, es uno de los que participa junto con Simón Bolívar. Estoy diciendo esto por lo que escribieron recién en el chat. Pero estoy diciendo qué cosas pasaban en el momento. No había cloacas, no había agua corriente, había que ir a buscar agua al río, había que lavar, había aljibes para tener agua en las casas, los que lo tenían, porque si no tenían que ir a buscar agua al río, ¿sí? Y todo tendría 200 manzanas, de 100 manzanas como mucho todo Buenos Aires. Y entonces se lavaba la ropa ahí, ¿y quién la lavaba? Los esclavos, porque había esclavitud, ¿sí? Entonces, dar una estampa es decir, miren, se estaba viviendo así. Entonces, cuando digamos Simón Rodríguez, y digamos, Simón Rodríguez decía que había que enseñar a desarrollar y a conocer cualquier proceso de industria del momento a hombres, mujeres, pueblos originarios y negros, hace 220 años, ¿sí? Hace 220 años, toma otra dimensión. Estaba diciendo lo mismo que dijo Belgrano acá en Argentina, ¿sí? Una dimensión que es la de comprender cómo se vivía en ese momento y por qué lo decía alguien que decía no tiene que haber esclavitud, cuando en Argentina la ley de libertad de vientres es de la Asamblea del año 13, en 1813. Libertad de vientre quería decir, los hijos de los esclavos van a ser libres. Libertad de vientres, los que estén a partir de ahora en embarazo, cuando nazcan van a ser libres y de acá en adelante, ¿sí? Asamblea de 1813. Entonces cobra otra dimensión ver cómo se vivía y lo que decía, ¿sí? ¿Se entiende por qué vamos a hacer esas 3 líneas? Para ir comprendiendo, porque es exactamente lo mismo que cuando ustedes enseñan
como di el ejemplo antes de ciencia ficción, cuando ustedes enseñen qué pasaba con algún libro que tengan que leer. Alguno vamos a buscar acá en algún momento para leer literario, uno que vamos a leer si quieren ir leyendo, buscándolo, se llama Gargantúa y Pantagruel de Rabelais, que se escribe Rabelais, se dice Rabelais porque es en francés, y la pregunta para ir ubicándolo y así ustedes van leyendo algo de literatura es ¿por qué escribe así? ¿Por qué dice así? ¿En qué momento histórico? ¿De qué se ríe? ¿Y qué cosas dice? Porque tiene algunos capítulos dedicados a la educación, también, porque habla de la educación de Gargantúa, así que denle una leída. Si no lo encuentran, me avisan. Y sí, exacto, como puso Lucila en el chat. Así leen algo de literatura en relación a la educación. Después vamos a hablar de por qué escribió eso y en qué momento histórico. Porque así practicamos esto de la línea histórica. ¿Qué pasaba cuando lo escribía? ¿Quiénes? Eso estaba en Francia. ¿Y qué pasaba en nuestro país en el momento en que él lo escribió? Entonces hay que buscar el asiento editorial. No el asiento editorial, porque eso es de cuando la editorial lo publicó. Hay que buscar cuándo se publicó por primera vez ese libro para ponerlo en contexto histórico. Se los dejo como pregunta. Resuélvanlo y después lo volvemos a hablar. Léanlo y a ver por qué dice estas cosas. Dense un rato de lectura literaria. Y bien, bueno, Antonella ya lo encontró. ¿Ven? Van a investigar. Ahí una de mis respuestas preferidas es: yo no te lo voy a resolver, averigualo por vos mismo o por vos mismo. Así que ya me van a empezar a mirar mal con eso, pero será para, bueno, gente, rómpanse. Siempre digo que una de mis principales tareas es romperles la cabeza y no voy a renunciar a eso. Es desafiar las mentes que ustedes tienen, obviamente. Así que les dejo flotando esto de Gargantúa y Pantagruel, que como dice... Esperen que no me acuerdo los nombres. Como dice Antonella, lo escribió en 1532. ¿Por qué lo escribió en ese momento, no? ¿Y qué pasaba en 1532 acá? Además, cuando él escribe eso, ¿qué pasaba acá? 1532. ¿Quién habitaba Buenos Aires? ¿Quiénes vivían por esta zona? ¿Quiénes vivían por esta zona? Tenemos una estación que se llama así. Les doy una pista que no es histórica, pero tenemos una estación que se llama Cómo vivían, que se llama como los que vivían en esta zona. Más no les digo. Listo. Basta de pistas. Así jugamos un poco y tienen para buscar, pero acá en nuestro territorio. No voy a decir por dónde, porque si digo por dónde se van a avivar. Así que juguemos un rato. No es un teatro, Omar. No es un teatro. Dije que es una estación. Así que, pero no voy a contestar nada más, por más que adivinen. Nada. Quédense con la intriga y vayan y busquen, porque es lo que ustedes tienen que hacer con los y las estudiantes después. ¿Cómo es esto? ¿De qué se trata? ¿Por qué dice esto tal autor en tal época? ¿Sí? Todo eso que ustedes irán viendo de literatura argentina y de historia de la literatura. Está bien que me adelanté en un montón de años porque con Rodrigo están mucho más atrás en la historia de la literatura, porque están con la literatura antigua ahora, ¿no es cierto? Entonces, pero bueno, yo me fui más adelante porque ese texto tiene que ver con la educación en ese periodo histórico. Así que cuando llegue a ese periodo, que espero, si nos dan las clases, que sea dentro de 3 clases, estemos como para leerlo. O sea que dentro de 2 o 3 semanas tendríamos que poder hablar de eso.
Así que busquen, sigan buscando. Cambio a un segundo tema. Siguen adivinando, pusieron varios, está bueno. Sigan buscando y adivinando. Si yo les creé la intriga, mejor todavía. Mejor. Vieron, es como el libro ese Construye tu propia aventura. Uno de los cuentos que escribí, que parece intento de ciencia ficción, termina dando claves de cómo entrar. Yo lo llamé la cuarta dimensión ambenia, por el AMBA, me inventé una palabra, entonces ahora somos todos ambenios, y puse cuáles son las claves por las cuales vas descubriendo cómo se entra, y terminé diciendo yo lo resolví, ahora busquen ustedes, construyan su propia aventura. Chao, terminé el cuento. Es divertido. Me divertí yo. No sé si los demás cuando lo lean se divierten o me van a querer matar. No me importa. Uno escribe primero para pasarla bien con lo que está escribiendo, para poder decir algo de lo que está haciendo. Por lo menos yo. Bueno, nos queda un ratito. Trabajamos primero texto informativo explicativo. Les presenté un esquema de la línea histórica y de qué se tiene que componer una línea histórica, básicamente para poder establecer comparaciones, y qué cosas tiene que componer para comprender la historia, no como un desarrollo y sucesión de hechos, sino como un desarrollo de sucesos que ocurren con simultaneidad, con diferentes estructuras, diferentes culturas y diferentes posicionamientos en esa simultaneidad, para que podamos entender qué nos pasaba a nosotros, ¿no? Entonces, la pregunta escribió Gargantúa y Pantagruel en 1532, ¿y nosotros acá qué? ¿Y en el resto de América qué? ¿No? Para poder revisar algunas cosas de los posicionamientos ante la historia, que es con lo que vamos a empezar la semana que viene. Así que ahí vemos de qué se compone una línea histórica. Nos quedan dos cuestiones. Esto que van a ver acá, que les voy a compartir, si puedo. Ahí tiene que aparecer. Bien, esto que les puse acá es un mapa conceptual de qué cosas componen un mapa conceptual y para qué se utiliza, qué cosas se incluye. Después lo van a ver de nuevo, ¿sí? No es que lo van a ver todo entero ahora y lo vamos a ir trabajando. Pero básicamente, siguiendo la línea central, un mapa conceptual, ¿se ve el cursor cuando yo lo pongo o no se ve? Sí, se ve. Bueno, yo voy a seguir una de las líneas nada más. Dice que un mapa conceptual representa conocimiento organizado, está compuesto de conceptos que son regularidades o patrones percibidos sobre eventos, sobre objetos. Son palabras que muestran una regularidad, una generalización. Esto es una de las cosas que nos importa. Está compuesto de conceptos, pero también está compuesto de proposiciones que son unidades de significados. ¿Cómo se conectan los conceptos? Se conectan utilizando palabras enlace
y las palabras enlace se usan para formar proposiciones. Fíjense que voy a leerles una proposición. Un mapa conceptual representa conocimiento organizado compuesto de conceptos que se conectan utilizando palabras enlaces que se usan para formar proposiciones. Si vieron cómo hice todo lo que seguí y les fui mostrando, la idea final de hoy es que los conceptos y las proposiciones están estructurados de forma jerárquica, ¿sí? De forma jerárquica quiere decir que hay conceptos inclusores y conceptos incluidos. Llego hasta acá, hoy no vamos a ver todo lo demás del cuadro, lo dejo acá, pero fíjense cómo uno puede leer una proposición. Los mapas conceptuales representan como conocimiento organizado compuesto por proposiciones que son estructuradas de forma jerárquica. Una proposición es toda una organización de frase o frases que organizadas entre sí con las palabras enlace que enlazan los conceptos nos permite comprender una idea. Más o menos se vio hasta ahí como definición. Después vamos a ir trabajando cómo se hace esto que acaban de ver acá, que está terminado y permite ver diferentes formas. Yo lo voy a subir, lo mismo que antes lo de la línea histórica, va a estar subido al campus y lo van a poder ver entero. La idea de los mapas conceptuales es que ustedes, y esto sí lo vamos a trabajar en clase, como ejercicios en clase, como para que ustedes vayan haciéndolo, es que logren armar la estructura jerárquica con conceptos incluidos y conceptos inclusores. O sea, con esa estructura jerárquica que muestre el desarrollo de un concepto, de una idea, de una teoría, y que a ustedes les permita, al armarlo, repasar, revisar rápidamente cualquier concepto y cualquier idea. Van a poder llegar a los exámenes con mapas conceptuales hechos, de manera que cuando los traigan, no traer el texto, pero teniendo un mapa conceptual, con eso van a poder desarrollar. Si leen las proposiciones, van a poder desarrollar cualquier pregunta, así que los van a tener como ayuda, junto con las líneas históricas. Cuando yo les pida presentar línea histórica y presentar mapa conceptual, el efecto inmediato es esto que le presento al profesor, después lo puedo usar cuando tengo que escribir en un examen con este profesor, ¿sí? Así que lo practicamos, pero además aprendemos a hacer el mapa y la línea histórica como recurso de estudio y de conocimiento, y dos formas de organizar el conocimiento. Por lo tanto, cada vez que ustedes vayan leyendo algo, van a tener dos tareas propias. No se las voy a pedir todo el tiempo, pero las van a tener. Una es organizar la línea histórica de eso que están leyendo, y la otra es hacer un armado de conceptos para interpretar ese momento histórico que pusieron dentro de la línea. Lo pusimos dentro de la línea, le pusimos fecha, le pusimos suceso, Revolución de Mayo, le pusimos feudalismo, ¿sí? Le pusimos educación antigua, Platón versus los sofistas, y van a tener que poder hacer un mapa conceptual para poder explicarlo. Si ustedes logran ese mapa con los conceptos inclusores e incluidos y con las palabras enlace, van a tener proposiciones hechas y van a poder dar respuestas en el texto informativo del que hablamos antes, tomando la proposición que tiene en el mapa conceptual y explicándola. Y van a tener ayudas para eso. Repito que nunca va a haber nada de memoria acá. ¿Está? No van a venir a los exámenes
o a los trabajos prácticos hacer nada de memoria. ¿Estamos hasta acá? ¿Más o menos entendió? ¿Quieren preguntar algo del mapa conceptual? A ver lo que nos dice Lucila. El libro de Rabelais es literatura. Es literatura. Uno puede hacer un mapa conceptual para explicar de qué habla o hacer una línea histórica. Lucila pregunta si podemos hacer un ejercicio con el libro de Rabelais. El libro de Rabelais es un libro de literario y por lo tanto tomar los conceptos del libro de Rabelais es complejo para organizarlos en un mapa conceptual, porque habría que descubrir cosas que nos quedan por descubrir. ¿Cuál es el contexto histórico? ¿Qué pasaba cuando él lo escribió? ¿A qué se refiere? Bien, acá Camila dice que siempre trabajó y que son los con mapas conceptuales y son los mejores para organizar conceptos. O sea que cuando no entiendan al profesor van y la saltan a Camila y le dicen a Camila explícanos a todos y listo. ¿Vieron cómo dice el refrán popular? El pez por la boca muere. Pero suele ocurrir que a veces es necesario hablar con compañeros que, entre comillas, traduzcan lo que dijo el profesor, porque los lenguajes y la vida están más cercanas, y entonces uno presenta algo y después le preguntan, che, ¿entendiste lo que dijo el profesor? Porque no le entendí ni una, hablan difícil y esas cosas que trato de no hacerlas, pero a veces pasa. Entonces digo, si vamos a practicar línea histórica y mapa conceptual, es a partir de la semana que viene cuando empecemos a hablar de historia. Porque ahí empezamos a ubicar hechos y líneas históricas. Y ahí empezamos a ver cómo explicamos la situación. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta más? Hoy son instrumentos de trabajo e instrumentos de desarrollo de un estudiante en superior. Entonces, Noelia, está escribiendo, Noelia. ¿Ibas a escribir algo? Esperamos. Nos falta hablar de una sola cuestión más, que es qué son las falacias. Bien. Mientras, si Noelia está escribiendo, lo que voy a hacer es pasar nuevamente la lista por pantalla para que se vea quiénes están. De manera que cuando yo mismo vea este video pueda tomar la lista y ponerles los presentes, ¿no? ¿Definición de qué, Noelia? Me pediste una definición acá, escribió en el chat, pero me pediste como una definición de qué. Mapa conceptual, tenés palabras al azar. Una cosa interesante es esta que dice Noelia de palabras al azar. Cuando uno a veces toma nota en una clase, toma palabras al azar y la tarea es reconstruir después. Hay que aprender a tomar nota porque no se puede tomar nota, salvo que algún docente dicte. En mi caso, que ya les dije que no dicto, uno va hablando y hay que ver cómo tomo nota de lo que va diciendo y lo organizo. Básicamente, un mapa conceptual es una presentación gráfica de conceptos, una presentación gráfica de ideas que se relacionan entre sí por medio de palabras enlace y que tienen una estructura jerárquica, donde algunos incluyen a otros. Después vamos a ver errores, vamos a ver mapas conceptuales errados, vamos a ver otro día,
como para ver qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace. Es una presentación gráfica de conceptos que se relacionan entre sí mediante palabras enlace y forman una estructura jerárquica donde hay conceptos inclusores y conceptos incluidos, y que si está construido correctamente me permite leerlo de corrido porque construyen proposiciones, y con esas proposiciones yo puedo armar textos. Más o menos ahí tenemos la definición. De nada. Otras veces no la voy a dar la definición. Otras veces, más adelante, haremos otro ejercicio que es otras veces dirán, bueno, ¿cuáles son las palabras sueltas que tienen? Bueno, armen su definición, ¿sí? Bueno, Priscila pregunta qué texto tenemos que leer y explicar bien qué tenemos que hacer. Además de que van a ver esto en video, hoy tienen que hacer, no hay ningún texto en especial. El texto que les dije, Gargantúa y Pantagruel, es un texto literario que vamos a ubicar históricamente dentro de 3 clases. En lo posible, si llegamos, dentro de 3 clases. No les estoy dando ninguno, salvo el que les voy a dar ahora. Lo que tienen que hacer para la semana que viene es presentar un escrito individual primero y grupal después, que se llame clase 2 de lengua y literatura, donde puedan explicar todo lo que hablamos hoy. Yo lo subo, buscan en el canal Sergio Kipperstein, canal de YouTube Sergio Kipperstein. Lo subiré el fin de semana para que puedan ver la clase entera, ¿sí? Y cuando lo tenga, les mando el enlace para que lo puedan ver. Así que para la semana que viene trabajen en grupo y escriban individualmente un párrafo de cada una de las cosas que hayan podido ver hoy si entraron más tarde. Paso a un último tema antes que se nos corte. Este tema se llama falacias del lenguaje. Sobre esto vamos a trabajar el concepto y algunos ejemplos. Y este texto, igual antes de entrar en esto, cuando pueda subir el programa, el proyecto de la materia, el proyecto termina con la calendarización. Y entonces al final al ver la calendarización van a ver el texto de referencia o el video o la canción, lo que hayamos visto de cada clase. Antonella. Sí, profe, le quería preguntar sobre este texto que usted quiere que hagamos. ¿Cuál sería el tema? ¿Es un tema libre que No, el texto, usted, de nuevo, les digo lo que dije de nuevo. Parece que no me expliqué bien. Ustedes tienen que hacer un texto. Primero, no es que yo quiero que hagan, no es porque yo quiero, porque si no parece un capricho del profesor. El profesor le da una tarea para aprender. Por lo menos eso es lo que intento. Y para enseñar, por lo menos eso es lo que intento. Ustedes tienen que hacer un texto que se llame clase 2 de lengua y literatura. Y explican de qué se trató la clase de hoy, haciendo un texto explicativo e informativo, para lo cual tienen que escuchar la primera parte donde expliqué cómo se hace un texto explicativo e informativo. Y tienen que poner los 4 temas de los que vamos a hacer. No es un resumen. No es un resumen. Resumen es otra cosa. De nuevo, vuelvo sobre el texto informativo. Porque no lo hacen para mí. Juegan el rol de escritores de una revista y le están explicando a quien, incluso les va a servir, como dijeron antes, para compañeros, le están explicando a quien no estuvo en la clase hoy de qué se trató esta clase. Se lo explican a otra persona, como dice Lucila, a otra persona que no estuvo en clase.
hacemos un texto informativo suponiendo, jugando el rol de redactores de una revista, nos imaginamos eso y le escribimos a un interlocutor desconocido. Vuelvan sobre el principio de la clase respecto a cómo se estructura un texto informativo y los 4 o 5 párrafos que van a tener que hacer para esto. Lo traen siempre como les salga. No va a tener, como dice Lucila, no tiene ni opiniones ni argumentos propios. Eso va a ser cuando entremos en texto argumentativo, que no es por ahora. Va a ser para la segunda mitad del año. Entonces, y una cosa más. Profe, Sí. disculpa que lo interrumpa. Escribimos nuestro nombre y apellido por el chat acá, para los presentes. No, ya les dije que yo tengo los presentes acá y la clase se está grabando. No, sí, ya sé, porque yo tengo a mi hermana acá, y solamente acá aparece mi nombre y mi apellido, por las dudas. ¿Tu hermana está con vos? Sí, está acá conmigo. Es Marianela Leighton. Escribí en el chat que la hermana de Candela está presente. Sí. Dale. Lo que yo les quería decir es que háganlo, ¿sí? Háganlo el texto. Háganlo. Si no están seguros de cómo voy a pasar lista, no hay ningún problema. Como hizo Néstor recién, pongan sus nombres ahí, ¿sí? En el chat. Pero no hay problema porque yo ya lo tengo grabado, se está grabando y ya pasé los nombres de todos. Bueno, de quienes están de a dos me lo dicen, pero si no, ya lo pasé, ¿sí? Marianela Leighton, porque estaba Candela y Marianela no. Listo. Los demás los veo y veo los nombres. Hay 37 personas presentes en clase. Último tema. Antes de que se nos corte, nos quedarán 15 minutos. No más de 15 minutos, porque aunque sean 15 yo corto porque tengo que entrar en la clase de didáctica que me están esperando sus compañeros de historia. El texto sobre el que se basa esto, que va a estar escrito, pero igual se los digo, es Introducción a la Lógica de Irving Copy. Irving va con G al final. Copy, de Editorial Eudeva. Si lo consiguen, mejor. En PDF y si lo tienen. De acá trabajamos un solo capítulo. De Introducción a la Lógica trabajamos uno solo ahora, del cual yo les voy a hacer una... Escribe con B larga. Para empezar, ustedes disculpen, pero acá va a haber que empezar a marcar. Y Irving Copy, se los escribo, es fácil. Si a alguien le molesta que yo marque algún error en público, me lo dice y yo lo evito. ¿Se entiende? Y lo hablo en privado. Porque por ahí recién pareció violento que haga esto. Entonces, si te molestó, Néstor, porque quedaste escrito ahí, te pido disculpas, pero es para ir aprendiendo todos. Si te molestó, después lo hablamos y me lo decís en privado o me lo decís en público ahora si fue molesto. Ahí está el nombre del autor y Introducción a la Lógica de Editorial Eudeva. No hay ningún límite para lo que escriban. Camila pregunta si hay algún límite para el texto explicativo. No hay ningún límite. Lu levantó la mano. Sí, profe, se olvidó de hablar sobre las falacias del lenguaje. Estoy tratando de llegar. Es el texto de Copy. Trato de empezar ahora. A veces me olvido y está bueno que me recuerden, pero esta vez me acordé.
Gracias, Néstor. Porque a veces uno dice las cosas de golpe, rápidamente, y a veces las dice de una manera que puede molestar u ofender a otros. Si no te molestó, mejor. Comprendo por lo que dije al principio. Uno escribe en la compu, le pide cosas, le dice cosas y después la computadora y el celular hacen lo que quieren y no lo que uno le pide. Por lo menos yo estoy acostumbrado así, a que generalmente tengo que hacer las cosas varias veces. Bueno, voy a mostrar otra. Fiamma. Más nada, profe, le quería decir es que estoy recién llegando a mi casa y tengo 2% y estoy en la calle. Va a quedar grabada, Fiamma, no hay problema. Listo, dale. La clase va a salir por YouTube después, así que cualquier cosa podés verla toda de nuevo o esta parte. Dale, genial. Muchas gracias, profe. Nada de nada. Vamos a compartir algo más. Voy desde arriba. ¿Se ve falacias? Sí, se ve. Bien, acá está la explicación, la definición. Esto no lo tienen que copiar, después lo van a utilizar para informar. Acá vamos a ver 3 páginas que van a estar subidas, no hace falta que ahora las copien. Van a estar, yo se las voy a mostrar, y son un resumen del capítulo, si no me equivoco, es el capítulo 3 del libro. Copy dice que las falacias son formas de razonamiento que parecen correctas, pero que no son. Formas de razonar que parecen correctas, pero que en realidad no son correctas, pero tienen un poder persuasivo desde el punto de vista psicológico. Vamos a ver esto porque les sirve para aprender en la vida, para aprender de todos los discursos que escuchamos, pero les sirve para descubrirlos y también para no cometerlos ustedes. ¿Sí? Trabajamos con 2 tipos de falacias, las falacias formales, que son falacias que tienen que ver con la lógica formal justamente, y de las cuales no vamos a hablar acá. Lo agrando un poco, pero sí vamos a hablar de las otras, las falacias no formales o falacias del discurso, que son las que están desarrolladas a continuación. ¿Sí? Falacias que aparecen en el discurso como formas de razonamiento que parecen correctas, pero que no lo son. Acá tienen los nombres. Hay 2 tipos de falacia: falacias de atingencia y falacias de ambigüedad. O sea, falacias que se atienen a la lógica o que se atienen o no se atienen a la verdad o a la falsedad, y falacias de ambigüedad. Dichos acá, las premisas de las falacias de atingencia no se atienen a la verdad, no se atienen a la verdad o falsedad de las conclusiones, y por eso tienen conexión psicológica persuasiva. Se centran en usos del lenguaje directivo, expresivo e informativo para establecer conexión psicológica y tratar de convencernos de algo sin que sean lógicas, y por lo tanto que no es necesario que se atengan a la verdad o falsedad de lo que quieren establecer. Y las otras, las falacias de ambigüedad o de claridad, son razonamientos que contienen palabras o frases ambiguas. Los significados oscilan, se van cambiando en el curso del razonamiento y se hacen falaces porque se utilizan palabras con varios significados. Acá están los nombres primero.
conclusión, las falacias de atingencia, conclusión inatingente, apelación a la fuerza, circunstancial, argumento ad hominem, argumento por la ignorancia, argumento ofensivo, llamado a la piedad, argumento ad populum, apelación a la autoridad, causa falsa y pregunta compleja. Y las de ambigüedad tenemos equívoco, anfibología, énfasis, composición, división. Vamos a las definiciones. Y después la tercera hoja tiene ejemplos que son los que da copia en el libro. Esto sí es un resumen, hecho en un cuadro de presentación. Conclusión inatingente. Que el razonamiento que se usa, que se utiliza para llegar a una conclusión, en realidad se usa para una conclusión diferente. La apelación a la fuerza, más o menos sutil, es la de porque yo tengo más fuerza, yo digo la verdad. La circunstancial, conocida como argumento ad hominem, no busca la verdad o falsedad, sino convencer de algo por la circunstancia en la que se encuentra una persona. El argumento por la ignorancia es verdad porque no se demostró su falsedad o es falso porque no se demostró su verdad. El argumento ofensivo dirigido contra la persona y no por la verdad del argumento. El llamado a la piedad es que se pide piedad en lugar de demostrar la verdad. El argumento ad populum puede incluir a todas las demás. Llamado emocional para conseguir que se apoye algo que no tiene razonamiento válido, despertando pasiones y entusiasmo. Apelación a la autoridad es apelar al respeto a personas famosas, sobre todo si están fuera de su ámbito, diciendo es verdad porque lo dijo tal persona. La causa falsa es tomar como causa de un efecto algo que no es su causa real. Un hecho es causa de otro porque lo antecede o coincide. La pregunta compleja supone una respuesta definida a una pregunta anterior no formulada. De todo esto, repito, ahora vemos ejemplos. El equívoco es usar diferentes significados de una palabra en el mismo contexto de razonamiento. La anfibología es cuando hay una estructura gramatical ambigua y entonces puede ser verdadero en una interpretación y falso en otra. El énfasis es el cambio o alteración en el significado. Depende de partes que se destaquen o recalquen que altera el significado. La composición tiene dos tipos de razonamiento inválidos entre sí, relacionados entre sí. Por ejemplo, razonar aparte de las propiedades de las partes diciendo que las propiedades del todo son así, o que las propiedades de los miembros de una colección son los mismos que las propiedades de toda la clase o colección. Y la división es el anterior, es el inverso al anterior. Lo que es cierto para un todo debe serlo para las partes, y las propiedades de una colección son las propiedades de cada uno de sus elementos. Y acá van a tener ejemplos. Conclusión inatingente. Cuando el fiscal decía, vuelvo acá, el razonamiento utilizado para una conclusión se usa para una conclusión diferente. El fiscal argumenta que el asesinato es una cosa horrible en lugar de probar la culpabilidad del acusado. Otro ejemplo en apelación a la fuerza es recordar cuántos votantes se tiene o cuántos contribuyentes se tiene para decir, bueno, tengo razón por esto, ¿no? Ustedes irán reconociendo, sobre todo, cosas que se utilizan mucho en las propagandas, en las políticas, ¿sí? Entonces dice circunstancial, argumento ad hominem. Por ejemplo, un sacerdote no puede ser
no puede hacer política porque no está en las Sagradas Escrituras. Entonces se lo ataca por la circunstancia que tiene, que es sacerdote, para decirle que no haga política. O acusar a un cazador diciéndole diciéndole que entonces el problema es que usted come carne y no si está acusado de hacer cazas ilegales, por ejemplo. Bueno, el de la ignorancia era porque no se ha probado la verdad, entonces o la falsedad, entonces es verdadero. Los fantasmas existen porque no se demostró que no existen. Argumento ofensivo. Esta propuesta es mala porque la dicen los comunistas. O esta propuesta es mala porque la dicen los ultracatólicos. En nuestro país, esta propuesta es mala porque la dicen los peronistas. No, esta propuesta es mala porque la dicen los liberales. Se ofende a la persona y no se discute el argumento. Bueno, el llamado a la piedad es muy claro con este ejemplo. Es el del asesino que mató a sus padres y pidió ser liberado porque es huérfano. Llamado a la piedad. No importa acá si es un asesino o no, pide ser liberado porque es huérfano. Entonces no tiene, lo que decimos acá, no tiene atingencia lógica. Argumento ad populum, no apelación al pueblo. Sea cual sea la actividad, hay que hacerla porque es un deber patriótico. No habla de la cuestión lógica de que hay que hacerla porque es necesario para tal o cual cosa. ¿Sí? O los cambios propuestos, no. Las innovaciones son arbitrarias y el orden existente es sabio, no hay que hacerlo. O el contrario. El progreso y los prejuicios son anticuados y no se está discutiendo un argumento ahí. Apelación a la autoridad está en las propagandas claramente cuando recomiendan un producto porque lo usa un famoso, ¿no? Entonces la propaganda de dentífrico y yo se lo recomiendo yo y ponen la matrícula, se lo recomiendo a todos mis paciente, y mientras tanto no sabemos qué contiene y por qué es beneficioso, y si nos dicen qué contiene, además nosotros no somos químicos y no lo sabemos, ¿no? En las cremas pasa mucho eso. Causa falsa o conexión causal errónea. Por ejemplo, en pensamiento el pensamiento inductivo, cuando relacionamos dos hechos por simultáneos. Entonces la idea de que si tocamos los tambores llueve, o si tomamos un remedio presentado como mágico y nos curamos. Y ahora la pregunta compleja. Vuelvo sobre la definición y de ahí vamos al ejemplo. Pregunta compleja. Supone una respuesta definida a una pregunta anterior que no ha sido formulada. Y acá dice, ¿ha abandonado usted sus malos hábitos? Esta última es como si yo le dijera a Omar, que recién lo conozco, ¿no? Pero como si yo le dijera a Omar, ¿ya dejaste de drogarte? Y eso hace pensar que hay una pregunta anterior no formulada donde él me contestó afirmativamente. Son todas formas complejas, ¿sí? Nos quedan 5 minutos. Entonces las otras las vamos a ver después, las de ambigüedad. Las vamos a ver en otro encuentro. Total, nos quedan 4 y son más fáciles porque hablan de las ambigüedades del lenguaje. Estas 3 fichas que acaban de ver van a estar puestas y son un resumen así organizado en cuadros del libro de Copy, del capítulo de falacias de Copy. No son
todo esto que vimos hoy es para aplicar, no para estudiar, ¿sí? No es para que ustedes lo estudien. Todo lo que vamos a estudiar, lo empezamos la semana que viene, son instrumentos necesarios para el desarrollo de un estudiante o una estudiante en el nivel superior. Así que vayan viéndolos y vayan trabajándolos y los vamos a ir practicando, ¿sí? Antes que cortemos hoy, alguna pregunta, porque ya tengo que ir al otro curso. Bueno, dejamos entonces, va a estar grabado, nos vemos después. Esperemos vernos la semana que viene. Hasta luego. Chao, profe. Gracias a todos Chao, por venir. profe. Hasta luego. Chao, profe, gracias por todo. Chao, profe. Chao, chao.